Muy buenos días a todos. A nombre de la Alianza Chilena de Ciberseguridad, EY, y del Centro de Estudios de Tecnologías de Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile, CETIUC, les doy la más cordial bienvenida a nuestro webcast, El rol y la relevancia del CISO en la estrategia de la empresa. Como ya sabido, la seguridad de la información ha sufrido brechas importantes alrededor del mundo. La situación ha empeorado con la llegada de la pandemia y el traspaso de múltiples procesos de negocios a la modalidad online. En ese sentido, la relevancia de la ciberseguridad se ha elevado en la agenda de las empresas y los directores de seguridad de la información, CISO, por su sigla en inglés, juegan un papel crucial en adaptar a las compañías a esta nueva realidad. ¿Cuál es su rol y qué desafíos enfrentan en la ejecución de este rol desde el punto de vista financiero, regulatorio y de liderazgo? ¿Están las empresas incorporando las consideraciones de seguridad desde la etapa temprana del desarrollo de cada proyecto? ¿Y cómo la gestión del sitio puede ayudar a mejorar la situación? Bueno, precisamente para conversar de estos temas nos estamos reuniendo hoy en este webcast donde daremos a conocer la encuesta global de seguridad de la información 2021 de EY y el benchmark de gestión de herramientas de ciberseguridad de CETI-UC-ENSI. Pero, muy importante, antes de ello, invitar al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que también nos dará unas palabras de bienvenida. Muy importante que la autoridad esté con nosotros en este tema de ciberseguridad. Adelante, subsecretario. Muchas gracias por participar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias, Yerka. Muchísimas gracias a todos, a la Alianza por la invitación, a IPAI y a la Universidad Católica. La verdad es que nosotros quisimos participar justamente por la importancia que tiene la ciberseguridad en el ambiente de la seguridad. Y por eso, muy brevemente, les quería compartir una presentación que hicimos y quizás para introducir el tema, porque quiero ir quizás brevemente un poco más atrás. Yo sé que el tema que hoy día van a tratar es sobre el rol y la relevancia del CISO en materia de ciberseguridad, pero quería ir a algo que es más profundo, pero que tiene mucha relevancia, particularmente en materia de ciberseguridad. Fíjense que hoy día ha habido una caída importante en la confianza en las instituciones. Y parte de lo que el diagnóstico que nosotros hemos hecho, en ese gráfico ustedes pueden ver cómo a partir del año 2016 en adelante empiezan a caer la confianza en las distintas instituciones. Y ahí puse obviamente las que están a cargo de la seguridad, las Fuerzas Armadas, la PDI, Carabineros. Pero fíjense en algo, las tres curvas o las tres líneas de la parte inferior del gráfico son los tribunales de justicia, el Ministerio Público y la televisión. Es decir, ahí lo que vemos es una caída, una pérdida de confianza en las instituciones que están a cargo de la administración de la justicia. Y nosotros hemos hecho un diagnóstico respecto de esto. ¿Por qué las personas han perdido confianza en las instituciones? Y esencialmente por dos razones. Uno, porque se alejan, muchas veces la percepción de la ciudadanía es que las personas se alejan de sus objetivos institucionales. Y en segundo lugar, porque no se cumplen las expectativas de la ciudadanía respecto de estas instituciones. Y ahí quiero vincularlo, en la siguiente, quiero vincularlo con las vulnerabilidades de los datos y la legitimidad de las instituciones. ¿Por qué? Porque hoy día el gran activo de muchas instituciones, no solo privadas, sino que también del Estado, el gran activo del Estado es la información. Y si ustedes se fijan, ahí vimos una estadística de 7 de cada 10 víctimas de alguna filtración pierden mucha confianza en las instituciones que controlen esa información. Entonces piensen ustedes en cómo puede afectar la confianza en las instituciones el hecho de no haber tomado medidas en materia de ciberseguridad, porque solo se puede perder la información de los ciudadanos que están en manos de las instituciones públicas una sola vez. Después recuperar esa confianza de que estamos tomando las medidas adecuadamente va a ser muy difícil. La reputación negativa respecto de la pérdida o filtración de información es muy dañina. Y además tenemos un problema. Las noticias alrededor del mundo respecto de ataques cibernéticos o incluso
de pérdidas de información son muy noticiosas, son muy atractivas para los medios de comunicación social. Ahí le puse algunos ejemplos en el mundo respecto de noticias que han dado lugar pérdida de información por parte de distintas instituciones, y también en nuestro país. Hemos tenido algunos casos, no solo de instituciones públicas, sino también de instituciones privadas que administran datos de los ciudadanos y que han sido objeto ya sea de ataques o de brechas de ciberseguridad que han implicado pérdidas de confianza por parte de los ciudadanos. Entonces, por eso mismo, ¿cuál es el contexto en el que vamos a discutir sobre el rol del CISO? Este es el contexto. Empresas de todos los tamaños e instituciones del gobierno están experimentando ciberataques que aumentan en su frecuencia y en su complejidad. Cada día es más difícil el desarrollo, ¿no es cierto?, de la tecnología, ha hecho que nos expongamos a mayores riesgos. Además, hay mejores tácticas, ¿no es cierto?, hay mucho desarrollo informático en esta materia, y por lo tanto hay mucha disponibilidad para aquellos que son más expertos de herramientas, y incluso el 96% de las organizaciones ha reportado al menos un intento de explotación en los últimos meses. Es decir, si ustedes se fijan, aquí hay un riesgo de seguridad que quizás es invisible. Yo siempre hago este paralelo, ¿no es cierto?, de la seguridad, de la ciberseguridad con la seguridad física. Cuando uno ve las medidas, uno fácilmente ve las medidas de prevención o las medidas de mitigación del riesgo frente a una amenaza de seguridad física. Se aumenta la altura de los muros perimetrales, se ponen alarmas, se ponen cámaras, etcétera, etcétera. Eso es mucho más difícil de apreciar, de percibir en el caso de la ciberseguridad. Y por eso mismo tenemos que estar mucho más atentos en esta materia. Y ahí lo quiero vincular justamente con el rol del CISO, ¿no es cierto? Es esta figura en que nosotros, tal como la seguridad física fue en algún momento del tiempo una parte importante para la continuidad operacional de las empresas y del Estado, hoy día la ciberseguridad tiene que serlo igualmente, o quizás con mayor preponderancia. Y esto tiene relación con lo que les dije al principio. La pérdida de confianza de los ciudadanos en las instituciones es hoy una realidad. Y por lo tanto, la ciberseguridad puede agravar ese fenómeno que, digamos, lo que es sociopolítico de pérdida de confianza en las instituciones. Y esto es compartido entre el sector privado y el sector público. Hoy día los ciudadanos, la verdad, no distinguen con mucha claridad quién es el que está administrando sus datos. Lo que le importa en realidad al ciudadano es que esos datos no sean mal utilizados o no caigan en manos de personas que no corresponden. Y por lo tanto es irrelevante o le es indiferente en realidad quién es el administrador de los datos y quién es el que no tomó las medidas para que esos datos no cayeran en malas manos. Esto es, eso sí, una doble carga para el sector público, porque el sector público tiene un rol naturalmente de resguardo de los datos para sus propias instituciones, pero además tiene un rol regulador y protector o de líder respecto del sector privado. Y por lo tanto ahí también hay un doble rol por parte del sector público. En lo específico, eso sí, del rol del CISO, nosotros ya en el instructivo presidencial en materia de ciberseguridad, ya hubo un compromiso en establecer encargados de ciberseguridad en cada uno de los servicios. Ahora, la pandemia, y tú bien lo decías, Yerka, sobre cómo ha aumentado el riesgo, ¿no es cierto? Hemos visto que la seguridad, en algunos estudios que se han hecho, ha pasado a un segundo plano luego de la pandemia, porque naturalmente la pandemia implicó una serie de riesgos en materia de continuidad operacional y en continuidad del negocio, hizo cambiar nuestras lógicas de negocio y por lo tanto desplazó en parte la importancia de la ciberseguridad. Además, particularmente los trabajadores jóvenes, las herramientas de seguridad son vistas como un obstáculo, como una limitación, ¿no es cierto?, a la forma o la libertad con que trabajamos, y incluso un tercio reconoce haber tratado de esquivar las políticas de seguridad corporativa para realizar su trabajo. Y además coincide en que casi la mitad de los trabajadores
considera que esto es como una pérdida de tiempo, es decir, no se ve, no se aprecia el valor de la ciberseguridad, no solo para los trabajadores, sino que para la importancia de la confianza en las instituciones. Por eso quise partir con eso, porque aquí hay un fenómeno más bien sistémico o estructural de que no podemos perder la confianza en las instituciones y que además la lógica que se impuso por la pandemia del teletrabajo, del trabajo a distancia y el uso de plataformas tecnológicas para el desarrollo del trabajo implican naturalmente un mayor riesgo, es decir, un riesgo que viene asociado a la tecnología, es el riesgo de la ciberseguridad. Por eso, nosotros desde el Estado también, y eso es un poco lo que les comentaba, también hemos tomado medidas. Ya la experiencia más exitosa de la red CISO es la del Estado, que es producto del instructivo presidencial número 8, que cada institución del Estado debió nombrar un encargado de ciberseguridad de alto nivel, y eso es muy relevante porque la cultura de ciberseguridad se genera desde el más alto nivel, tiene que haber conciencia desde aquellos que están a cargo de la administración del negocio, de la importancia de la seguridad de los datos y de la ciberseguridad, y además nosotros, esos CISO de las instituciones públicas, podríamos decir, se relacionan con nuestro CECIRT, y el CECIRT ha sido un avance. Está conmigo Caterina Canales, que ella lidera el CECIRT de gobierno, y ese CECIRT lo que permite es también un cambio de lógica que quizás no coincide tanto con la seguridad física, que es que aquí una cultura de trabajo colaborativo entre las distintas instituciones, entre las empresas y las instituciones del Estado, es esencial. Y por eso el CECIR tiene un rol también de generar cultura de la ciberseguridad. Se realizan notificaciones de alertas, informes y comunicación de amenazas de ciberseguridad. Hemos hecho, y por eso quise ser parte también de esta actividad, muchos seminarios presenciales y también simposios en modo webinar, de tal manera de dar a conocer, ¿no es cierto?, lo que se está haciendo desde el punto de vista del Estado, pero también generar ambientes de ciberseguridad. También hemos hecho talleres prácticos, no sé si se acordarán, pero también hemos sacado algunas publicaciones incluso para niños, para que ellos también se adapten y adopten medidas preventivas para evitar riesgos de ciberseguridad. Y naturalmente en la época de redes sociales lo hemos hecho a través de distintos canales. Ustedes probablemente reciben nuestra revista de cibersucesos, hemos hecho campañas por redes sociales, tenemos reportes semanales y mensuales, y además hemos hecho también algunas investigaciones más en profundidad respecto de los fenómenos. Por eso, esencialmente, lo que les quería contar era lo que estábamos haciendo nosotros y valorar esencialmente cómo tenemos que trabajar colaborativamente desde el Estado, no solo desde el Estado como regulador, sino que principalmente en la generación de confianza de las instituciones y de las empresas, y en especial tratar de que el ciudadano entienda la dificultad que tiene, pero el valor que tiene también que el Estado y las empresas sean administradores de datos y que tomen las medidas de resguardo adecuadas para que esos datos de los ciudadanos no caigan en manos equivocadas. Así que, Yerka, muchísimas gracias por la invitación y encantado de compartir con ustedes este seminario. Muchas gracias, subsecretario, y nosotros también agradecer y felicitar toda la labor que hace el CECIRT, y ahí Caterina, destacar la gran gestión, la empatía de Caterina siempre con todos nosotros. Yo creo que tanto Iguay como UC han visto todo lo que ha hecho el CECIRT, y por lo tanto contar con ustedes en la apertura de este webcast es muy importante. Así que muchas gracias, subsecretario, que tenga una muy buena jornada. Caterina, gracias por toda tu gestión y tu empuje también, y que tengan un muy buen día. A continuación, no sé si nos va a poder seguir escuchando, subsecretario, pero quisiera presentar a Facundo Jamardo. Él es socio líder en ciberseguridad de EY, quien posee más de 20 años de experiencia en Big Four, especializándose en la gestión de seguridad, gobierno TI, gestión de vulnerabilidades de TI, servicios de privacidad y seguridad de infraestructura de TI. Facundo se unió a EY en abril de este año para liderar justamente el área de ciberseguridad. Es ingeniero informático con posgrado en redes de datos de computadora.
y en esta oportunidad nos presentaron los resultados de la encuesta global de seguridad de la información 2021 elaborada por la firma. Antes de que Facundo nos pueda presentar, comentarles que pueden enviar sus preguntas a través de la sección Q&A del Zoom, que está en la parte de arriba, y los consideraremos para contestarles al final de nuestro evento, dependiendo cómo andemos con los tiempos, pero vamos a hacer todo el esfuerzo por contestar las preguntas. Adelante, Facundo. Muchísimas gracias, Yerka, y también gracias al subsecretario. Bueno, a ver, voy a compartir. Nuestra presentación. Principalmente comentarles que este estudio lo hicimos a principios del año 2021. Participaron muchas empresas y distintas organizaciones también de Chile. En total tenemos casi 1.500 encuestados, donde obviamente estaban principalmente apuntados a los CISOs, pero algunas organizaciones tienen roles distintos, o participó gente de tecnología, cumplimiento, riesgo o auditoría inclusive. La cobertura es... Sí. Disculpe, no estás a pantalla completa. Vamos de vuelta, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Ahí está. Entonces, comentarles que la cobertura de empresas fue, en general, empresas medianas o grandes o muy grandes, multinacionales, y sobre todas las industrias, o por lo menos una cobertura de industria muy amplia, para que sea bien representativo de los resultados. Acá vale aclarar que luego de este webinar vamos a compartir nuestros contactos. Nosotros podemos hacer también alguna segmentación. Ya hemos presentado algunas segmentaciones de la industria, específicamente la de servicios financieros para Chile, pero si alguna organización quisiera saber cómo está su industria en Chile, también nos pueden contactar y podemos presentar para algunos datos puntuales. Ahora, respecto a la visión que nosotros estamos viendo para este año, nosotros venimos haciendo este estudio todos los años, y sí vemos que obviamente el impacto en COVID respecto de los últimos 12 meses, pensemos que esto se respondió hacia los meses de abril y mayo de este año, o sea que cubría los 12 meses anteriores, que es justamente el segmento donde inició la pandemia. Entonces está muy teñido de la realidad que nos tocó con COVID. Obviamente, la transformación digital que forzó COVID para mantener la operación en el esquema en el que estábamos, tiñó completamente lo que fue la operación de seguridad, y hubo un estrés bastante significativo asociado a poder brindar todos los servicios y continuar con la operación o con el negocio de manera virtualizada. Ahora, esta transformación fue tan rápida que la percepción que nosotros tenemos, y de hecho los números lo respaldan, no dio el tiempo suficiente a las áreas de seguridad de aplicar todos los controles que hubiera querido aplicar para mantener el nivel de riesgo, digamos, controlado, o controlado al nivel que el CISO está acostumbrado. Es decir, todo fue estresado, todo fue llevado a un límite de infraestructura, de recursos, de tiempos, etc. Y como resultado, obviamente, y esto demuestra que claramente no alcanzaron los tiempos y los recursos, hay un incremento del 77% en ataques disruptivos. Esto fue el promedio de lo que estuvieron viendo los CISOs en todas las industrias. Y también hay una preocupación, casi la mitad en los dos siguientes puntos, hay una preocupación de que las capacidades de seguridad que tienen las organizaciones no sean suficientes para contener o gestionar un ataque. Estamos hablando de un ataque que sea disruptivo, ¿no? Entonces, claramente está ese ruido de fondo pensando en si tengo todo lo necesario para controlarlo. Estos números el año anterior, en nuestro estudio anterior, eran más bajos. Por otra parte, algo que sí está pasando mucho y es muy fuerte, es respecto de la cadena de suministros. Hay una preocupación de los CISOs y las áreas de control de las organizaciones
de que todo el circuito de proveedores y terceros que ayudan a la organización a mantener su operación o a brindar sus servicios o productos, que este circuito tenga todos los controles necesarios para defenderse. Es decir, que si yo tuviese un ataque en ese proveedor, llamémoslo de información o de productos, que ese ataque no impactara en la operación de mi empresa, ¿sí? Hay un 67% de CISOs que dicen, no creo, no tengo certeza de que lo puedan defender. Imagínense que en general la cadena de proveedores son empresas de menor tamaño, tienen menores recursos y es más difícil para ellos hacerlo. Y como veíamos, casi el 60% planteó que no da los tiempos para proteger los nuevos proyectos, las nuevas iniciativas, y esto que tiene que ver mucho con la transformación digital, ¿no? Ahora, ¿cuál es nuestra visión sobre cómo ir protegiéndonos en función a los resultados? Y hay tres grandes desafíos que están planteados. El primero está relacionado con el presupuesto, ¿sí? Y que tiene que ver con la cantidad de presupuesto necesario para, digamos, seguir al negocio, seguir y proteger de todos los nuevos riesgos donde el negocio necesita empezar a operar. El segundo tiene que ver con la regulación. La superposición y la fragmentación regulatoria está siendo muy difícil. Ahora vamos a hablar un poquito a qué se refiere. Y el tercero tiene que ver con esta relación que tienen los responsables, las áreas de seguridad, con el resto de la organización. Lo que nosotros estamos viendo es que esa relación no es la mejor con el resto de la organización. Y trabajar con relaciones débiles es muy difícil. Yendo al primer punto y hablando del presupuesto, la respuesta que tuvimos respecto del nivel o los gastos asociados en los últimos 12 meses a ciberseguridad, ¿sí? Pedimos a ver cómo estaba la distribución. Esta distribución es similar a la del año pasado, donde el grueso está entre los 1 y 5 millones de dólares a nivel global, obviamente, pero algo que sí es significativo es que la proporción de los gastos en seguridad ha bajado respecto de los gastos de TI, ha bajado de un año al siguiente, donde antes estaba obviamente en un orden de un 2%, hoy está en un casi 0,05%. Esto tiene que ver con no necesariamente que bajó el gasto de seguridad, sino que se amplió el gasto de tecnología producto de la transformación digital, pero no lo acompañó el área de seguridad, no acompañó el gasto en seguridad, ¿sí? La priorización fue en salir a operar en contingencia, buscar mecanismos para transformarme digitalmente, pero no acompañó el resto de controles. Como conclusión, los resultados que vimos más arriba están operando en un esquema más inseguro que antes, ¿sí? Y también esta percepción de los CISO respecto de el presupuesto que tenemos. ¿Alcanza o no alcanza para todo lo que tenemos que hacer? Y casi un 40% está de acuerdo en que no alcanza, que tienen menos de lo que necesitarían tener, ¿sí? Ahora, ¿cómo encarar o cómo buscar una alternativa para ordenar todos estos resultados? Por un lado, con un esquema de 3 partes, con un lado el alineamiento y tener en cuenta de armar una estrategia de ciberseguridad que esté súper alineada con la estrategia de negocio. Es decir, estar mucho más cerca del negocio y de tecnología, para que cuando el negocio nos necesite, nosotros podamos brindar un producto, un servicio o lo que necesite para brindar confianza justamente al lado. Y definir controles, ¿sí?, apropiados a lo que el negocio necesita, justamente alineados con esa estrategia. Por otra parte, tener capacidad de recibir feedback rápido para medir ese nivel de satisfacción. Por un lado, teniendo personas claves en puntos importantes que me den una retroalimentación de cómo estamos operando, de eso nuevo que pusimos, de esto que justamente hablaba el subsecretario, que algunas personas se saltean los controles para seguir trabajando. Ok, ¿por qué los saltean? ¿Es que el control no está alineado? ¿Es que es demasiado pesado? ¿Es que no me deja operar?
o simplemente lo saltean porque no lo quieren hacer. Ese feedback necesitamos tenerlo para ajustar esos controles, para poder operar específicamente de manera segura. Y para las áreas que mejor trabajan o que trabajan de manera más segura, tratar de buscar un reconocimiento, brindar algo que salga de seguridad hacia el resto de la organización. Imagínense un chart de cumplimiento o premios, lo que ustedes, o algún juego, hacer lo que se llama gamificación de estos controles. Y finalmente, mejorar el compromiso asociado a tener un catálogo de servicios, ese catálogo tenga para cada servicio cómo va a participar la organización o el área de la organización y cómo se van a distribuir los costos. Es decir, yo defino controles desde seguridad para mejorar tu área de negocio. Ok, esto tiene un costo y es parte de la operación segura de tu área de negocio. ¿Sí? Entonces, es todo parte del servicio. No es que a mí se me ocurrió desde seguridad hacer algo que vos no necesitabas. Y generar reportes de cumplimiento para que se vea claramente cómo vamos aportando a este negocio. Por otra parte, hablábamos de la fragmentación regulatoria y esto tiene que ver con, imagínense para las empresas multinacionales que tienen sistemas integrados, un único sistema, digamos, donde la información fluye a través de los distintos países. En todos estos países vamos teniendo regulaciones distintas, con un único sistema que las tiene que cumplir todas, inclusive superpuestas, nacionales, regionales, por industria o lo que fuera. Esto termina siendo un gran dolor de cabeza, al punto tal, ¿sí?, que gran parte, el 49% de los encuestados plantea que es el dolor de cabeza o la parte más estresante que tiene hoy dentro de las tareas como CISO. Imagínense, yo sé que los CISOs corren muchísimo si llegan a tener un ataque, pero la mitad plantean que inclusive el tema regulatorio es más estresante todavía, ¿sí? Sobre todo cuando tengo esta diversidad de sistemas, negocios, áreas, dominios y regulaciones que se van poniendo dentro de todo esto. Y sin embargo, lo que siguen planteando es que hoy por hoy, ¿qué impulsa el gasto? Viene un poco atrasado, ¿no? Viene esto de reducción de los riesgos. Y esto puede venir atrasado en función de la realidad en la que estoy. Estamos tratando de estar al día con lo que nos pasa. Ni siquiera el control, digamos, de cumplimiento regulatorio o proteger los nuevos negocios, ¿no? Es mucho más reactivo. Hoy el gasto no permite todavía tener ese paso adelante como para asegurar que podemos estar un poco mejor. Y acá el planteo es tener en cuenta, imaginémonos una brújula donde nosotros tenemos estos 4 agentes o 4 áreas con las que el CISO tiene que estar involucrado en temas de regulaciones. Por un lado, históricamente, el área de seguridad estuvo mirando siempre a el negocio, los controles internamente. Sin embargo, hay que ampliarlo y a nivel regulación lo que tenemos que tener en cuenta es, por un lado, para la derecha, los reguladores, un contacto, una evaluación de los reguladores, qué es lo que busca, tener ese canal abierto para saber cuándo, no solamente cuándo tengo los vencimientos, qué es lo que espera el regulador, tratar de ver cómo cumplir con lo que necesita, ¿sí?, con un esfuerzo razonable. Por otra parte, y mirando hacia abajo, pensemos que esta cadena de proveedores y de suministros cada vez tiene más parte de mi negocio, porque yo lo voy tercerizando, todo lo que son aplicaciones en la nube, modo SaaS, por ejemplo, o tengo una empresa que me hace parte de la logística o lo que fuera, tengo que ver cómo esa tercera parte me ayuda o cumple con lo que yo también tengo que cumplir, porque parte de mi negocio está ahí, ¿sí? Y muchos de los problemas de cumplimiento vienen por esa cadena de suministro. Y por último, hacia arriba, tener en cuenta cómo hacer la parte de gestión, reportes, responsabilidades, todas las personas que están involucradas y tratar de definir recursos para cumplir con todo eso. Y por último, hablando de la relación con los CISOs, hemos visto que la gran mayoría manifiesta que las áreas de negocio impulsan nuevos proyectos y los involucran terminada la planificación. Es decir, la estrategia general ya está definida y recién ahí llaman a seguridad. Y esto tiene una razón, ¿sí? No solamente hablando del CISO, sino del resto de las áreas de negocio. El mensaje es que no ven a los CISOs como alguien de negocio, como alguien que entienda o potencie el negocio, sino como alguien que aplica controles, básicamente, ¿sí? Y las personas que están dentro del área de seguridad
tal vez están más lejos todavía del área de negocio. Son súper técnicos y no tienen esa función que les permita relacionarse y aportar el valor para que el negocio perciba ese valor, ¿sí? Entonces, en este contexto, lo que nosotros planteamos es repensar un poco el rol, no solamente del CISO, sino de la función de seguridad, para que tenga varios roles. Por un lado, obviamente, lo que históricamente fue, que fue un experto en seguridad, pero por otro lado también pensemos que mucho del negocio se está yendo hacia la tecnología, soporte en la nube, servicios SaaS y cosas así. Entonces, tener alguien que, o si es el mismo CISO, pero que tenga un rol asociado a entender y abrazar la tecnología. Por otro lado, una persona, un área o el mismo CISO con un rol que entienda muy bien las regulaciones, ¿sí? Y por otro lado, y muy importante, alguien que se enfoque al negocio. Y enfocarse al negocio significa entender en qué riesgos opera el negocio, para que podamos de alguna manera hablar en el uno a uno, cómo ir generando confianza para que ellos puedan, digamos, percibir que el CISO entiende en qué viven, en qué contexto están viviendo y me aportan valor a ese contexto. Y obviamente los temas de eventualmente tener gente parcial a tiempo parcial para contener o fijarse cómo mantener el nivel de actividad que existe. Y esto tiene que ver mucho con, de repente, cuando tienen un ataque, no alcanzan las manos para contener ese ataque. Entonces, en esos momentos principalmente, es importante tener manos adicionales a demanda. ¿Sí? Bueno, creo que esto es lo más importante de nuestro estudio. Obviamente hay más información y si alguien necesita algún dato en particular, estamos a disposición para ampliárselos. Muchas gracias, Facundo. Queda claro que el rol de la ciberseguridad y del CISO tiene que ser algo compartido y tiene que ser un trabajo colaborativo y la responsabilidad es de todos, y hoy más que nunca. Y lo que tú has estado presentando en estos resultados de este estudio, así lo demuestran. Muchas gracias, Facundo. Ahora quisiéramos invitar a Matías Fuentes, él es director de Estudios y Tecnologías de CETI-UC, quien cuenta con más de 14 años de experiencia en la dirección y gestión de estudios de industria y mercado de tecnologías de información. Actualmente es responsable de la dirección y gestión de las plataformas tecnológicas de CETI-UC. Matías ha liderado estudios de calidad de usuarios TI, cultura de ciberseguridad, entre otros. Es ingeniero civil informático con máster en dirección de marketing estratégico. Él nos va a presentar ahora los resultados del benchmark de gestión y herramientas de ciberseguridad. Veo que ya tienes tu pantalla compartida, así que muy bienvenido, Matías. Hola. Hola, Matías. La pantalla se está... Sí, no puedo compartir el video mío. ¿Se ve mi pantalla así, cierto? Sí, la pantalla se ve. Ya, ok. Bueno, gracias a todos por la invitación. Bueno, el CETI-UC, comentarle brevemente lo que es. El CETI-UC es el Centro de Estudio de Tecnología e Información de la Universidad Católica. Nace el año 2003. Voy a... Dame un segundo, que voy a... Ahí sí. Nace el año 2003, la idea el objetivo principal del CETI-UC es brindar información estratégica y nace obviamente dando información, proveyendo información estratégica para tomar decisiones dentro de las organizaciones de TI. Ya desde hace un par de años atrás, este centro de estudio, además de brindar información estratégica para la toma de decisiones en el mundo de la tecnología de información, también está brindando acerca de ciberseguridad, información acerca de ciberseguridad, y ahí es donde tenemos nosotros este estudio nacional de ciberseguridad. Entonces, dentro de las áreas de conocimiento que nosotros
tenemos acá en Chile. Está el ENTI, que es el Estudio Nacional de Tecnología e Información, que probablemente es por donde más nos conocen. Está el ENSI, que es este estudio que yo les mencionaba del Estudio Nacional de Ciberseguridad. Bueno, ahí tenemos otros estudios que están más orientados a estudios que hacemos dentro de las compañías. Y solamente mencionar importante que dentro de lo que es el ENTI y el ENSI, que son estudios que nosotros hacemos tanto a los CIOs principalmente y a los CISOs. El objetivo es tomar información de las 700 empresas más grandes del país. Generalmente son empresas o organizaciones, dependiendo de si son privadas o públicas, pero que facturan más de 30 millones de dólares anuales, en el caso de la empresa, de las instituciones privadas, en el caso del mundo público, que son presupuestos anuales por sobre los mismos 30 millones de dólares anuales. Eso básicamente es lo que es, para presentar un poco lo que es el Centro de Estudio de Tecnología e Información de la Universidad Católica. Tanto el estudio de TI como el de ciberseguridad, tenemos varios ámbitos de información y yo le voy a presentar acá lo relacionado al ámbito de este evento, relacionado a lo que es temas de presupuesto, temas de capital humano, gestión de la ciberseguridad, y también hay otros benchmark que nosotros tenemos disponibles, pero que no son tan importantes como para este tema. Bueno, ya yéndonos al tema más importante, a la información, la idea aquí es presentar la información. Yo puedo tener algunas conclusiones, algunos hallazgos, en base a algunos análisis que he hecho, pero obviamente la información va a estar disponible para ustedes, para que ustedes mismos puedan tomar esa información y poder analizarla. Este gráfico muestra el incremento en los presupuestos de TI que se han visto durante los últimos años acá en Chile. Y como pueden observar, a propósito de lo que hablaba el subsecretario, y también Federico, a partir del año 2020, con el tema de la pandemia, hubo un incremento importante de los presupuestos asignados a tecnología e información para hacer frente a esta pandemia. Por un lado, porque había cerca de más de la mitad de la empresa, estamos hablando de ese 36% del año 2020 más el 21%, estamos hablando de cerca de un 57% de empresas que dijeron que los presupuestos de TI aumentaron en relación al año 2019. Pero había otra polaridad de empresas que fueron obviamente impactadas también por esta pandemia, impactadas negativamente por el tema de sus operaciones, que tuvieron que también reducir sus presupuestos de la DTI. Entonces hubo estos dos polos opuestos, ¿cierto? Pero en general vimos que hubo un aumento en los presupuestos del área de TI para hacer frente a esta pandemia. Y hacia el año 2021 vimos que este aumento de los presupuestos se siguieron aumentando, bajó un poco el tema del positivismo hacia el año 2021, pero sin duda estamos hablando de más de la mitad de la empresa, un 51%, indica que los presupuestos aumentaron, y eso es mucho mayor de lo que se venía viendo años anteriores, años entre comillas normales, como el año 2018, incluso años anteriores. Esto, bueno, lo que produjo, sin duda, fue un sinnúmero de solicitudes, de requerimientos nuevos hacia el área de TI, y de hecho esos fueron hoy día incluso hasta hoy día son los problemas que más afectan la gestión del CIO. Cuando nosotros le preguntamos al CIO cuáles son los problemas que más afectan su gestión actual, claramente el top 1 es la gran cantidad de proyectos en poco tiempo y la cantidad de proyectos y el poco tiempo que se les solicitan para el despliegue de esos proyectos. Entonces, sin duda, y ese
por otro lado, con este escenario del teletrabajo, un escenario del teletrabajo que se ha mantenido, según estudios que también son parte de nuestro benchmark, el año pasado, en plena pandemia, en promedio, cerca del 70% de las personas están haciendo teletrabajo en las organizaciones que fueron encuestadas. Nosotros hicimos la misma consulta en junio de este año y ese 70% se había convertido solamente había pasado un 60% en promedio. O sea, todavía hay mucha gente realizando teletrabajo, sobre todo obviamente la gente que puede realizar teletrabajo, que trabaja obviamente con un computador. Entonces ese teletrabajo también es una fuente también de nuevas amenazas, como se indicó anteriormente, porque obviamente las redes que están en las casas no necesariamente cuentan con los mismos controles ni con los mismos niveles de seguridad que están dentro de una red corporativa. De hecho, nosotros le preguntamos a los CISOs en junio de este año, del 2021, si consecuencia del teletrabajo las amenazas y los incidentes, en realidad los incidentes reportados, habían aumentado, habían disminuido, y como se ve en este gráfico, el 39%, es decir, 4 de cada 10 empresas, organizaciones, 4 de cada 10 CISOs nos dijeron que habían aumentado los incidentes reportados producto del teletrabajo. Entonces eso es un impacto bastante importante en lo que es las solicitudes hacia el área de ciberseguridad. Y dentro de este escenario, obviamente, de teletrabajo, del trabajo a distancia, del trabajo desde la casa, las amenazas que han tenido un mayor crecimiento son las asociadas, las que se pueden revisar o vislumbrar desde acá. Es decir, el tema del phishing y las redes sociales, el tema del malware en general y el tema del ransomware. Pero el phishing y las redes sociales sigue siendo las amenazas que han tenido mayor crecimiento durante este último año, y probablemente son las amenazas que van a seguir teniendo mayores índices de crecimiento. Cuando nosotros le preguntamos al CISO cuáles son las amenazas que tienen mayor riesgo para la organización, nos dicen también que son el ransomware y también el phishing y las redes sociales, por todo lo que puede incluir o venir de ese tipo de amenaza y ese tipo de ataque hacia los usuarios y hacia la organización. Entonces, según lo que decía Facundo, acá y el subsecretario, nosotros vimos, por un lado, este aumento de proyectos, aumento de presupuesto hacia la RTI, pero también vimos, según lo que yo desprendo del análisis, junto con esto, una mayor preocupación en las organizaciones de Chile por el tema de la ciberseguridad. O sea, según los datos que nosotros tenemos, no vimos una disociación tan importante en las organizaciones de Chile en dejar el tema de la ciberseguridad un poco en segundo o en un segundo orden, un tercer nivel. De hecho, cuando nosotros les preguntamos a los CEOs cuáles son las preocupaciones más importantes para el año 2021, el primero que nos dijeron que la preocupación más importante era ayudar al mejoramiento de la optimización de los procesos productivos del negocio, que eso siempre ha sido así, es una prioridad número 1 que siempre se ha mantenido. Pero el tema de minimizar las brechas de seguridad y riesgo asociado a las TI está posicionado número 2 y muy, muy cercanamente, es decir, un 42% la primera y el tema asociado a seguridad un 39%. O sea, 4 de cada 10 empresas están posicionando el tema de la seguridad como dentro de las top 3 prioridades para la organización durante el 2021, y probablemente para el 2022 se va a seguir manteniendo así. Por lo tanto, vemos que
en temas de ciberseguridad no ha estado tan atrás y no se ha dejado, por así decirlo, en una segunda derivada, y me parece que ha sido muy bien llevado a cabo por las organizaciones de Chile, y ahí es un tema de discusión de cómo ustedes lo puedan ver dentro de sus organizaciones. Y el otro tema que decía Facundo, el tema de los presupuestos. Aquí también hay un tema importante que se puede analizar, que en Chile, según los datos que nosotros tenemos, el presupuesto de ciberseguridad sí ha ido aumentando durante los últimos tiempos, e incluso comparativamente es mayor que en muchos otros latitudes del mundo y en el promedio mundial. De hecho, el tamaño de la burbuja representa el porcentaje del presupuesto en función de la facturación total de la empresa. Acá TI, en promedio, se gasta un 2,7% en lo que es TI, en tecnología de información, el presupuesto de TI, y un 0,6% en lo que es el presupuesto de ciberseguridad. Y el más importante son dónde está posicionado en el eje horizontal y en el eje vertical estas burbujas. ¿Por qué? Bueno, el eje X representa el crecimiento histórico del presupuesto, es decir, el porcentaje de organizaciones que han indicado que el presupuesto aumentó durante el 2021 versus el 2020. Acá estamos diciendo que en ciberseguridad casi el 80% de las organizaciones aumentaron su presupuesto en comparación con el último año. En TI habíamos dicho que era alrededor de un 50%, pero en ciberseguridad es casi un 80%, es un número súper importante. Y lo más importante me da la sensación que son incluso las expectativas de crecimiento hacia los próximos años, porque en ciberseguridad nos están diciendo que casi un 70%, estamos hablando de un 65%, de los CISOs o de las organizaciones esperan que los presupuestos sigan aumentando en temas de ciberseguridad, incluso mayor que los de TI. Entonces, estamos viendo que los presupuestos en Chile asociados a ciberseguridad están aumentando incluso más que los presupuestos asociados a lo que es el área de TI. Eso es por mi lado, Yerka. No sé si hay eso. Bueno, ahora pasamos a otro, creo que a otro tema. Muchas gracias, Matías. Muy ilustradores todos los datos y qué bueno saber, tanto por lo que presentó Facundo como lo que presentaste tú, de que hay un creciente preocupación y responsabilidad por la ciberseguridad, así que yo creo que eso nos da unas muy buenas luces. Vamos ahora a pasar a nuestro panel de conversación con Facundo y Matías. Recordarles que pueden hacer llegar sus preguntas a través del Q&A del Zoom y vamos a ver contestarlos al final. Nos quedan 10 minutos de este webinar y vamos ahora a ir a las preguntas. Una pregunta para ambos. ¿Cómo ha impactado la transformación digital y la pandemia en la ciberseguridad de las organizaciones? Partamos contigo, Matías. Bueno, eso lo hemos mostrado un poco. Ya vimos que el tema de los proyectos había sido incrementado, el tema de la transformación sigue siendo, sobre todo el último año, el 2021. El 2020 fue un año donde se trató el principal objetivo fue mantener la operación en un nuevo escenario, ¿cierto? El 2021 fue un año donde se trataron de retomar muchos de los proyectos que estaban en carpeta desde los años anteriores. Entonces, que tienen que ver con temas de transformación digital, y el tema de la transformación digital, incluso ahora en muchos de los sistemas, requiere, o sea, abrir muchos sistemas que incluso desde el punto de vista de ciberseguridad puede verse como un tema de amenaza o un tema de aumento de riesgo. Por lo tanto, este tema de la transformación digital en conjunto con el tema de la pandemia,
sí ha impactado de forma de un driver, ser un driver para el tema de la ciberseguridad en Chile. Eso principalmente. Gracias, Matías. ¿Cómo lo ves tú, Facundo, desde la perspectiva de EY? Yo creo que hay tres grandes impactos o factores sobre lo que generaron impacto. Por un lado, creo que también, y en línea con lo que comentaba también Matías, hay un impacto a nivel cultural en los empleados, típicamente de la organización, que tuvieron que verse obligados a empezar a trabajar de manera remota. Y eso obviamente trajo todos los riesgos que estuvimos viendo hasta recién, que esto de trabajar la red hogareña con la máquina hogareña, es la misma máquina que en un momento estuvo mi hijo en el colegio con homeschooling, y en un momento entro yo con un chat y me conecto con la organización, y ahí pueden haber riesgos adicionales que ingresan por esa máquina. Por otro lado, un impacto significativo que también hablábamos por la velocidad de la transformación digital, que no dio tiempo a que apliquemos toda la seguridad necesaria para que esa operación de ese nuevo modelo de, digamos, de negocio fuese confiable, fuese segura. Y tercero, también lo que sí vemos está asociado con las nuevas arquitecturas. Hubo una modificación de la arquitectura y esto producto de la transformación digital, donde antes teníamos todo en nuestro propio data center, al servidor lo veíamos, lo tocábamos y hacíamos todo lo que fuese necesario en él, y ahora de repente empezamos a irnos todo mucho más a la nube y empezamos a depender o a delegar esta seguridad en los administradores de la nube. Ya sea, si el servidor es nuestro, pero está en la nube es una cosa y la responsabilidad es nuestra, pero lo que sí vemos mucho es que las empresas empezaron a delegar un servicio completo y tienen aplicaciones que llaman el modo SaaS, que es la aplicación como un servicio directamente. ¿Qué hay debajo? No lo sé, y la empresa que se encarga de eso es quien lo genera. Eso también, obviamente, mal gestionado es una fuente de riesgos muchísimo más grandes. Bien gestionado es una ventaja porque ya no tengo que hacer el control del resto. Clarísimo. Matías, ¿cuáles son los desafíos más importantes que hoy en día enfrentan las áreas de ciberseguridad? Ya hemos visto lo que nos dijo el subsecretario, los mismos resultados de ustedes, lo de Facundo, pero una visión más de los desafíos. Perfecto. Perfecto, me escucha así. Sí. Aquí permíteme compartir algunas slides adicionales. Cuando nosotros le preguntamos a los CISOs dónde están las áreas de inversión para los próximos años, las áreas más importantes según ellos, eso nos da un poco la pista de esta respuesta. La prioridad número uno se refleja aquí básicamente, claramente, en lo que es la prevención. Y segundo, la que tiene también una número importante de respuesta como prioridad número uno, es el tema de la identificación y detección de amenazas e intrusiones. Entonces, estas dos ítems, el tema de la prevención y el tema de identificación y detección, son las dos prioridades de inversiones para los CISOs para los próximos años. Es decir, son temas asociados a acciones proactivas más que reactivas, porque el tema de la reactividad está más asociado al tema de la recuperación, a temas de cómo recuperarse, a cómo de mitigar el tema de los riesgos. Pero estamos viendo una mayor enfoque en temas de ser cómo evitar las posibles vulnerabilidades y riesgos asociados a la amenaza. Y en ese sentido, la principal desafío es cómo trabajar la cultura en una cultura de ciberseguridad. Yo creo que ahí hay muchos desafíos todavía, por lo que decía anteriormente, no me acuerdo si Facundo o el subsecretario, que la gente todavía cuesta un poco que siga ciertos controles, ciertas políticas asociadas, y eso tiene que ver con el trabajo de la cultura de la ciberseguridad. De hecho, los CISO en cerca de solamente 3 de cada 10 empresas, no, 4 de cada 10 empresas podemos decir, dicen tener una cultura institucionalizada,
Ya hay que ver efectivamente qué quieren decir con esa, si tienen esa cultura institucionalizada. Y esta cultura, ¿cómo se trabaja? Obviamente se trabaja con el objetivo de cambiar los comportamientos de ciberseguridad. Y esos comportamientos de ciberseguridad tienen que ver con transformar la actitud de ciberseguridad, es decir, trabajar sobre la sensibilización hacia la ciberseguridad, ¿cierto? Pero trabajar también sobre las intenciones hacia tener un comportamiento más ciberseguro. El fin final es cómo mejorar esos comportamientos. Es decir, que si una persona recibe un correo sospechoso, efectivamente lo pueda derivar a donde se tenga que derivar y no deje pasar ese correo. Ese es un comportamiento seguro y eso es lo que se debe trabajar, eso es lo que están trabajando los CISO efectivamente en estos próximos años. Esos son los desafíos más importantes. Eso Muchas gracias. Gracias, Matías. Facundo, de acuerdo al nivel de adopción de políticas que apunten hacia una ciberseguridad más robusta, ¿qué consejos les darías a aquellas empresas que aún están en el camino, no han comenzado? ¿Recomendarías una adopción más liviana? O para ir como las guaguas, primero gateando, después caminando, o sea, ir de a poco, pero subirse a la ciberseguridad. Mira, en este sentido nosotros recibimos muchas consultas también de empresas más pequeñas que están iniciando, y en todos casos la recomendación va un poco en la línea de no poner como objetivo cumplir con, por ejemplo, la norma ISO 27001 como paso inicial. Me inspiro, es mi foco, o por ejemplo la NIST, el Cyber Strategy Framework. Es mi objetivo final, pero los controles que yo necesito, porque la empresa está operando, tienen que ser diseñados, la estrategia de ciberseguridad tiene que ser diseñada en función a lo que el negocio pide. Si mi negocio es una empresa de e-commerce, ¿sí?, los controles más importantes están en generar confianza a los compradores para que pongan su tarjeta de crédito en mi portal, para que sepan que yo se la voy a cuidar, que el producto que ellos compran les va a llegar. Entonces, ¿qué controles tengo que poner para eso? Por un lado, habrá que hacer evaluaciones de vulnerabilidad en la aplicación, habrá que eventualmente cumplir con alguna regulación que tiene que ver con tarjeta de créditos como PCI. Digamos, tengo que armar una estructura que proteja justamente esa operación. Por otro lado, si yo estoy en una empresa de energía o en una minera, ¿qué es lo que tengo que brindar como confianza al negocio? ¿Sí? Tiene que ver con la tecnología. Si yo de repente estoy integrando mi infraestructura IT con la red de operaciones, con la parte OT, ok, ¿qué riesgos van a venir de IT sobre la infraestructura OT? Que en muchos casos tiene tecnología que tiene más de 15 o 20 años de antigüedad y no está preparada para soportar, por ejemplo, un ataque. Un típico ataque que podría ser, llamémoslo como una gripe leve, en el lado de IT, porque tiene muchísimos controles por la historia que tiene. En el caso de la red OT va a ser muchísimo más severo, entonces tengo que adaptar los controles para ahí. O salud, lo mismo, la información de los pacientes. Yo creo que los primeros pasos son definir qué es crítico en mi negocio, poner controles ahí y armar una estrategia que justamente cumpla con eso, para brindar confianza, ¿no? Muchas gracias, Facundo. Justo en la línea de algunas preguntas que se habían también recibido en el chat. Una pregunta final para ambos y que voy a agregar alguno en la pregunta de que se recibió también en el chat, porque ¿cómo creen que los líderes en ciberseguridad pueden ejercer un rol más estratégico dentro de sus organizaciones y cuál sería la relación con los directores? Y esto es súper relevante para que no esté solo el CISO. ¿Cómo lo ven ustedes? Esto para ambos. Partimos, Matías. Se me cortó un poco, pero escuché bien si era el rol del CISO dentro de se me escucha entrecortado. Del directorio, Matías. Ah, perfecto. Bueno, muchas de las empresas que han funcionado bien, según las conversaciones que hemos tenido, trabajan a través de un comité de ciberseguridad. Ese comité de ciberseguridad está compuesto básicamente por un miembro del directorio incluso,
por el gerente general, por algunos gerentes de otra área del negocio, y por el CISO. Esa es una de las buenas prácticas que hemos visto, y que la estrategia, como decía Facundo, que la estrategia de ciberseguridad tiene que ser, obviamente, tiene que ser liderada por el CISO, pero obviamente tienen que estar participando todos estos líderes del negocio para que sea algo que tenga permeabilidad por toda la organización, porque obviamente todos los usuarios tienen que estar finalmente de acuerdo y tienen que practicar lo que es por el tema de la cultura, digo bien. Otro tema de lo que hemos visto, que estamos viendo como una tendencia, es que el área de ciberseguridad que no dependa organizacionalmente directamente, valga la redundancia, del área de TI, sino que está saliendo un poco del área de TI y se está haciendo un área paralela, incluso en algunas organizaciones del mundo financiero, pertenece a otra área que tiene que ver con riesgo y regulaciones, ¿ya? Pero estamos viendo que el área de ciberseguridad están tomando independencia un poco del área de TI para no depender de estos presupuestos y tener presupuesto, por ejemplo, y asignaciones independientes. Eso estamos viendo, entre otras cosas. Facundo, ¿cuál es Sí. tu opinión al respecto? Por mi parte, coincido con Matías en que los comités de seguridad aportan mucha más diversidad a la visión de los ciberriesgos. También creemos que es clave que haya una conversión del responsable de seguridad en un ejecutivo del negocio. Tiene que entender, tiene que hablar de riesgos del negocio. No debe ser solamente un tecnólogo que entienda los riesgos de ciberseguridad, sino traducir esos riesgos en algo que sea significativo para el negocio. Estamos hablando de que no estamos hablando de que el ransomware va a ser un robo de los datos. Estamos hablando que de repente podría haber un riesgo de falta de un sistema que me soporte la facturación, por ejemplo. Entonces, hablar en términos claros o traducir eso que él ve desde el lado tecnológico en algo que sea significativo para el negocio. Entonces, eso de hablar de riesgos, entender cómo es el negocio, cómo fluye el negocio, cuáles son los procesos principales y la tecnología que está en eso, ¿sí? Para que finalmente él pueda ayudar a generar confianza. Yo creo que la clave es esa, generar confianza tanto de los ejecutivos en que él los puede acompañar, de los clientes en que los productos y servicios van a llegar como corresponde. Había una pregunta también respecto a qué recomendaciones se les puede dar a las pequeñas y medianas empresas. Creo que ya lo abordaste en la pregunta anterior. Y vamos a ir a la última pregunta porque ya se nos acaba el tiempo. Si existe alguna medición sobre la inversión en cultura en ciberseguridad, ¿quién invierte en eso en el área? ¿Recursos humanos, TI? ¿Y qué hacen las empresas referentes en términos de cultura? Hay un tema relevante que uno de los lo que más cuesta cambiar en transformación digital es justamente la cultura, y en el caso de eso para la transformación digital en general, y en el caso de la ciberseguridad yo creo que es lo mismo. No sé quién de los dos puede abordar, o cada uno desde su perspectiva, cómo enfrentar la cultura en ciberseguridad y si hay algún estudio al respecto. Bueno, el tema de la cultura, parto yo. Es súper importante. Nosotros tenemos un assessment que se hace dentro de la compañía, porque hay que medir dentro de la cultura de ciberseguridad dentro de la compañía, que tiene que ver con cómo cambiar estos comportamientos, ¿ya? El tema final, el objetivo final, es lo que te decía anteriormente, que yo cambié mi clave cada 3 meses. Ese es un comportamiento ciberseguro. Entonces, para cambiar eso, en mi mente yo tengo que tener varias cosas. Primero tengo que estar consciente de que las claves de ciberseguridad, las tengo que ir cambiando, que tienen que cumplir ciertos niveles. Eso tiene que ver con
con la actitud hacia la ciberseguridad, es decir, de una preocupación, de una sensibilización. Pero eso yo me puedo quedar ahí solamente la preocupación. Algo me tiene que mover hacia cambiarla cada 3 meses. Y eso es la intención, la intencionalidad de hacer ese cambio. Y ahí tienen que hacerse otro tipo de programas para empujar al usuario, empujar a la gente a hacer ese tipo de cambio. Entonces, la forma de hacer este cambio cultural es primero haciendo hacer un assessment, ya sea con hay varias consultoras que lo hacen, y después tomar estos datos y ver cómo cambiar temas de actitud y cómo cambiar los temas de intenciones. Obviamente, teniendo la mirada estratégica de a qué cultura uno quisiera llegar. Eso es lo que también hemos visto nosotros. Por mi parte, yo agregaría que en todas las empresas grandes ya conocemos que existen planes, de hecho en algunas que estamos trabajando con ellos, con planes de concientización que justamente apuntan a distintas actividades que hacen al comportamiento de las personas para entender el riesgo en cada etapa, en cada paso que hacen en función al negocio en el que están participando. Entonces ese plan de concientización tiene distintas actividades, capacitaciones específicas, juegos, hay cartelería o reciben información periódicamente, se hacen competencias por ejemplo, se mandan phishings armados, pero obviamente no son dañinos, sino para ver si las personas están atentas. Si no están atentas, buscar darles alguna capacitación específica. Entonces eso tiene todo un plan para ir midiendo periódicamente cómo se hace ese cambio cultural, básicamente. Y para las empresas más chicas, que vi que hay varias preguntas al respecto, lo que sí hemos visto también es que el mercado han empezado a aparecer estos, llamémoslo, plan in a box, ¿sí? Donde ya existe un plan armado con medidas de seguridad generales, no están adaptadas al negocio específico, pero son medidas de seguridad generales. Es un servicio en la nube, uno lo contrata, uno puede hacer todas las capacitaciones asociadas, ve los riesgos, ve cómo se mueven e inclusive se pueden hacer algunas pruebas. Eso yo creo que está en auge y durante los últimos 2 años ha sido algo que aumentó muchísimo. Muchas gracias, Facundo. Bueno, se nos pasó volando un poco más de una hora. Muchas gracias a nuestros panelistas por compartir sus perspectivas y sus conocimientos, a todos ustedes por sus comentarios. Luego de este evento van a recibir nuestros datos de contacto por correo y ahí van a poder seguir enviando sus consultas. La idea es que no perdamos el contacto. Lamentablemente, como les decía, ya se nos acaba el tiempo y te quiero dar la palabra a ti, Facundo, para las palabras de cierre. Muchas gracias por la acogida a este tema. Muchas gracias, Yerka, y no me queda más que agradecer en nombre de Igual, la Alianza Chilena de Ciberseguridad y el Centro de Estudios de Tecnología de la Información de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y a todos por su participación. Creemos que la seguridad es un tema súper importante hoy y que el mundo hiperconectado y con cambios constantes, los CISOs son claves para hacer una diferencia en la estrategia. Esto lo planteó muy bien el subsecretario al principio, y generar confianza en la población, en nuestros clientes y en la operación de nuestras organizaciones. Esperamos que nos sigan acompañando en futuras iniciativas como esta y nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Gracias. Chao, Facundo, gracias.